En el implacable Ártico, donde el frío borra el horizonte y el hielo corta como cuchillas, los Inuit han tejido una cultura resiliente y sabia. En el corazón de su hogar arde el kulik, una llama que desafía la tormenta y da sentido a la vida. Y es que el nacimiento del kulik está vinculado directamente al desafío constante del frío extremo. En un entorno donde los métodos modernos de calefacción, como el gas o la electricidad, son inútiles o inexistentes, surgió la necesidad de una fuente de calor constante, portátil, multifuncional y sostenible. Así, hace siglos, los Inuit comenzaron a tallar cuencos en piedra esteatita, una roca capaz de resistir grandes cambios térmicos sin fracturarse. La forma de media luna del kulik no es una elección estética, responde a criterios de eficiencia térmica y distribución del calor. Su estructura curvada permite que la llama se expanda de forma controlada, ofreciendo un calor envolvente sin consumir recursos en exceso. Estos objetos no se fabricaban en masa. Cada uno era tallado con una atención casi reverencial, escogiendo la piedra no solo por su dureza, sino también por su densidad y estructura interna. Un pequeño fallo, una veta mal ubicada, podría provocar fracturas que acabarían en accidentes o en una pérdida de calor insalvable. Por eso, los artesanos del Ártico no usaban reglas ni instrumentos de medición, sino los sentidos. El oído para escuchar la resonancia de la piedra, el tacto para sentir su temperatura y textura, y la vista para descubrir las señales que revelaban su calidad. La piedra ideal no se encontraba todos los días. A veces había que viajar muchos kilómetros para dar con ella, lo que convertía cada kulik en una joya funcional, única e insustituible. Encender un kulik tampoco era una operación rápida. Mucho antes de que el fuego se hiciera tan accesible como un clic, los Inuit empleaban la piedra pita, que al ser golpeada contra una pirita u otra roca dura producía chispas. Estas debían caer sobre un lecho de musgo ártico seco, previamente recolectado y secado con meticulosidad. El musgo no solo servía como iniciador del fuego, sino también como base para la mecha, la cual se elaboraba trenzando cuidadosamente fibras vegetales, hilos de tendones de animales o incluso cabello humano, según la disponibilidad. Era crucial que la mecha tuviera la longitud precisa. Unos milímetros de más o de menos podrían cambiar el comportamiento de la llama. Una llama que ahumaba demasiado indicaba mala combustión. Una que chispeaba con fuerza podía volverse peligrosa, pero una llama serena, constante y clara era el signo de que la energía ancestral estaba fluyendo correctamente. Vemos cómo el combustible elegido para alimentar esta llama era la grasa de foca, un recurso vital en estas regiones. No era una simple alternativa, era el único combustible viable. A temperaturas de menos 84 grados Fahrenheit o menos 64 grados centígrados, los aceites vegetales o animales convencionales se congelan rápidamente, volviéndose inutilizables. El aceite de foca, sin embargo, permanece en estado líquido y sigue siendo el combustible ideal, demostrando su resistencia incluso en las condiciones más extremas del Ártico. En cambio, la grasa de foca conserva su viscosidad, se enciende fácilmente y produce una llama limpia, sin residuos, sin hollín, sin el chispoteo violento de otras grasas, y además tiene un bajo olor casi imperceptible. Su quema produce una energía tan eficiente que un kulik bien alimentado puede mantener durante horas una temperatura estable dentro de un espacio cerrado y permitir que el calor se distribuya por zonas con precisión casi quirúrgica. La cocina sobre el kulik es en realidad una sinfonía de temperaturas, alturas y tiempos. Las ollas, tradicionalmente de hierro colado o latón ennegrecido por décadas de uso, se suspenden con cuerdas de cuero o fibras vegetales trenzadas a mano. La distancia entre la olla y la llama determina la función. A unos centímetros de la llama, el agua hierve. A media altura, la cocción es lenta y constante. Y más arriba, los alimentos simplemente se conservan tibios, esperando ser servidos. Esta técnica permite que varios platos estén en proceso al mismo tiempo, sin necesidad de fogones múltiples.
La mujer encargada del kulik, porque históricamente esta ha sido una labor femenina, aprende a manejarlo como un músico su instrumento, ajustando alturas, corrigiendo mechas, reponiendo grasa, leyendo la llama como otros leen un reloj. Pero el kulik no solo es un instrumento de cocina, porque en el exterior la temperatura puede desplomarse hasta los menos 60 grados centígrados e incluso más en los inviernos más crueles. Pero dentro del iglú, gracias al aislamiento del hielo, al calor de los cuerpos y a la llama constante del kulik, el ambiente puede elevarse hasta acercarse a los 0 grados centígrados. No es cálido como lo conocemos, pero en medio del Ártico eso es un milagro térmico. Un respiro, un refugio construido con sabiduría ancestral y fuego paciente. Este calor permite crear zonas diferenciadas dentro del iglú. Las paredes exteriores funcionan como neveras naturales, donde se conserva la comida congelada. Cerca del fuego se cocina y se lava. En los espacios intermedios se realizan actividades sociales. Sin electricidad, sin gas, sin ingeniería moderna, se ha logrado lo que muchas casas tecnológicas buscan: una temperatura estable, controlada y eficiente. Esta sabiduría térmica se extiende más allá del kulik. Por ejemplo, al cazar un animal, los inuit no lo filetean inmediatamente. La carne congelada es rígida como una roca, entonces desarrollaron una técnica asombrosa llamada descongelación parcial. El cazador coloca los trozos de carne bajo su ropa, en contacto con la piel, y luego su propio calor corporal actúa como un termostato viviente. Así, la carne recupera algo de flexibilidad, lo justo para ser cortada sin perder su integridad ni iniciar un proceso de descomposición. Es una danza precisa entre el calor humano y el frío ambiental, un equilibrio que ningún refrigerador moderno podría imitar. Una vez que la carne es cortada, se congela nuevamente al aire libre, en contacto con la nieve. Esto no solo preserva, sino que mejora su sabor y textura. Además, muchos alimentos se preparan previamente antes de congelarse. Se maceran en aceite de foca con hierbas locales, bayas fermentadas o incluso líquenes. La cocina inuit, por tanto, no es simplemente un acto de supervivencia, es una práctica culinaria que honra el tiempo, el entorno y la identidad. Muchos alimentos pueden almacenarse así por semanas o incluso meses, listos para ser cocinados lentamente sobre la llama del kulik, adquiriendo con cada segundo de calor un nuevo matiz de sabor. Y ojo, porque si te está sorprendiendo todo lo que los inuit han logrado con la naturaleza, dale like y sigue mirando para descubrir más secretos sorprendentes. Continuemos. El iglú en sí también es una obra de arte térmica. Su diseño responde a principios de ingeniería acústica y energética. Los bloques de nieve, cuidadosamente seleccionados por su densidad y estructura, se apilan en espiral y su forma de cúpula permite que el calor se concentre en el centro, mientras que el aire frío queda atrapado en los bordes inferiores. El suelo se excava en niveles. Las depresiones sirven para atrapar el aire frío, mientras que las plataformas elevadas funcionan como camas. Incluso los detalles aparentemente insignificantes, como una ranura en la entrada o un hueco tallado en el hielo, tienen funciones específicas, desde evitar corrientes hasta recoger condensaciones o líquidos. En los iglús más grandes del Ártico, donde conviven múltiples familias bajo una misma estructura de nieve cuidadosamente diseñada, el kulik conserva su rol central e inmutable. Aunque el espacio se comparte, cada núcleo familiar mantiene su propio kulik encendido, protegiendo no solo una llama física, sino una llama simbólica, la de la autonomía, la tradición y la identidad. Estas cocinas individuales, reunidas en un mismo entorno, crean una coreografía de luces temblorosas, aromas envolventes y sonidos sutiles. Son más que simples zonas de preparación de alimentos, son verdaderos centros comunitarios, donde el conocimiento ancestral fluye como un río cálido en medio del hielo. Aquí se aprende sin libros y se enseña sin pizarras. Los mayores relatan historias talladas en la memoria como si fueran esculturas. Las canciones resuenan con la cadencia del viento ártico y los niños crecen rodeados por una pedagogía que emana del fuego, del ejemplo y de la repetición constante de gestos precisos.
Cada crepitar del kulik es una sílaba de una lengua que no necesita traducción. Es un lenguaje que trasciende lo verbal, un susurro ancestral que conecta generaciones sin necesidad de dispositivos ni algoritmos. Nadie interrumpe esa música suave, porque todos entienden que es la voz de algo más grande que ellos mismos, la voz de un pueblo que aprendió a vivir donde otros no podrían ni sobrevivir, la voz de una cultura que convirtió cada adversidad en arte. La llama del kulik no se enciende solo para espantar el frío, sino para mantener vivo un legado. En cada chispa, en cada gota de grasa que alimenta el fuego, late la voluntad de resistir, de preservar y de celebrar la vida. Y así, este artefacto aparentemente modesto revela su verdadera naturaleza. El kulik no solo es una lámpara ni una estufa, es una declaración de principios esculpida en piedra, una afirmación profunda de que la tecnología no debe confundirse únicamente con lo artificial. Existen otras formas de ingenio, menos llamativas, pero igual de poderosas. Tecnologías nacidas del respeto profundo por la Tierra, de la observación paciente de los ciclos del hielo y del sol, de la composición intuitiva del equilibrio entre el ser humano y su entorno. En una era obsesionada con lo nuevo, lo veloz y lo digital, el kulik permanece firme, callado, pero inmensamente elocuente. Habla del valor de lo simple, de la belleza de lo esencial, de la fortaleza de lo invisible. Y cuando uno se detiene a contemplar esa llama tranquila, danzando sobre la piedra en medio de la noche polar, comprende que no todo está perdido en este mundo de pantallas y desconexión. Porque mientras haya un kulik encendido, habrá un rincón del planeta donde la sabiduría antigua aún arde, donde el conocimiento no necesita cables y donde el calor humano se produce a base de comunidad, memoria y dignidad. Ese fuego, pequeño pero indomable, no solo cocina alimentos, alimenta el alma. Y como siempre por este espacio, si te conmovió esta historia y quieres seguir explorando el mundo a través de los ojos de las culturas ancestrales, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje hacia lo más profundo de la sabiduría humana. Porque aquí, cada historia tiene fuego propio y tú eres parte de esta llama. Nos vemos.